Bienvenidos al Sagrado Encuentro con la Palabra de Dios. Preparémonos para sumergirnos juntos en la sabiduría divina a través de 7 parábolas llenas de enseñanzas y lecciones profundas para nuestras vidas. Comencemos este viaje espiritual. Biblia hablada. Número 1. La parábola del buen samaritano. Es una enseñanza de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. La historia comienza cuando un experto en la ley se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús, en lugar de dar una respuesta directa, le cuenta la parábola del buen samaritano para ilustrar el significado del amor al prójimo. La historia cuenta que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue motivado a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La parábola enseña la importancia del amor incondicional y la compasión hacia el prójimo. Jesús utiliza esta historia para ilustrar que la verdadera religiosidad no solo se trata de observar rituales o seguir reglas, sino de actuar con amor y misericordia hacia quienes necesitan ayuda. La sociedad de aquel tiempo, los samaritanos eran considerados enemigos por los judíos y viceversa. Al presentar al samaritano como el héroe compasivo de la historia, Jesús desafía las barreras culturales y étnicas, enseñando que el amor al prójimo no debe tener límites ni perjuicios. Al responder la pregunta: ¿quién es mi prójimo?, con esta parábola, Jesús amplía la definición de prójimo. No se trata solo de aquellos que comparten nuestra fe o nacionalidad, sino de todos los seres humanos que podamos encontrar y que necesiten nuestra ayuda. La parábola destaca la importancia de pasar a la acción. No es suficiente tener conocimiento teórico o buenas intenciones, sino que el amor al prójimo debe manifestarse a través de acciones concretas y desinteresadas. Al mencionar la falta de acción compasiva por parte del sacerdote y del levita, Jesús señala la hipocresía religiosa y destaca que la verdadera piedad va más allá de las observancias rituales. La parábola inspira a cada individuo a asumir la responsabilidad personal de amar y cuidar a los demás. Cada persona tiene la capacidad y la responsabilidad de ser un buen samaritano en su vida diaria. Número 2. La parábola del sembrador. Es una enseñanza de Jesús que se encuentra en los Evangelios, específicamente en Mateo capítulo 13, verso 1 al 23, Marcos capítulo 4, verso 1 al 20, y Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. En esta parábola Jesús utiliza la metáfora de un sembrador para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de Dios.
y cómo esto afecta su crecimiento espiritual. La historia dice que el sembrador arroja sus semillas en diferentes tipos de terrenos. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Jesús explica el significado de cada tipo de terreno y cómo se relaciona con la forma en que las personas responden a la palabra de Dios. Sembrado junto al camino representa a aquellos que escuchan la palabra del reino y no la entienden. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, impidiendo que crezca la fe en ellos. El que fue sembrado en pedregales, este es el que escucha la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y abandonan su crecimiento espiritual. El que fue sembrado entre espinos, este es el que escucha la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, impidiendo su crecimiento y fructificación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra representa a aquellos que no solo escuchan la palabra de Dios, sino que también la entienden. Están dispuestos a profundizar en la comprensión de las enseñanzas divinas. Este tipo de corazón es receptivo a la palabra. No está endurecido como el camino, ni superficial como el suelo rocoso, ni ahogado por las preocupaciones mundanas como el suelo lleno de espinos. Está abierto y listo para recibir la semilla. La buena tierra no solo recibe la semilla, sino que permite que esa semilla crezca y dé fruto. Este corazón está dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios, permitiendo que sus principios guíen y moldeen la vida. La característica más destacada del corazón de la buena tierra es su capacidad para dar fruto. La palabra de Dios no solo se queda como una semilla plantada, sino que crece y produce resultados positivos en la vida de la persona. Los frutos pueden manifestarse en acciones justas, amor hacia los demás, paciencia, bondad y otras virtudes. El corazón de la buena tierra es receptivo, entendido y dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios, dando como resultado una vida fructífera que refleja los valores del reino de Dios. Esta parábola destaca la importancia de cultivar un corazón que esté abierto y receptivo a las enseñanzas divinas, permitiendo que éstas transformen y den fruto en la vida de aquellos que las reciben. Número 3. La parábola del Hijo Pródigo. Es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. La historia relata el regreso de un hijo pródigo a la casa de su padre y revela importantes lecciones sobre el arrepentimiento, la gracia y el amor incondicional. La historia cuenta que un hombre tenía 2 hijos y el menor pide su parte de la herencia por adelantado. El padre accede y el hijo se va lejos, malgastando en una vida desordenada,
Una hambruna lo lleva a la pobreza y lo obliga a trabajar con cerdos. Al darse cuenta de su error, decide regresar a su padre, confesando su pecado. Su padre, al verlo a lo lejos, se llena de compasión, corre hacia él, lo abraza y lo besa, le da la bienvenida y ordena una gran celebración, vistiendo al hijo con una túnica y ofreciéndole un anillo y sandalias. Mientras tanto, el hijo mayor se enoja por la bienvenida al hermano pródigo, argumentando su lealtad sin recompensas. Sin embargo, el padre destaca la alegría por el regreso de su hijo perdido, mostrando la gracia y el amor incondicional. La parábola destaca la gracia incondicional y misericordia de Dios para los pecadores que tienen un arrepentimiento genuino. En la parábola, el Padre representa a Dios, que espera ansiosamente el regreso de aquellos que se alejaron de Él. La historia subraya que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios o cuán mal hayamos actuado, siempre existe una oportunidad de arrepentimiento y restauración. La parábola resalta el concepto de un arrepentimiento genuino y humilde, en el cual el hijo pródigo reconoce sus errores y regresa a su padre con un corazón contrito, manifestando su arrepentimiento a través de acciones y palabras. La lección principal es la importancia de reconocer nuestros pecados, cambiar nuestra dirección y volver a Dios con humildad y sinceridad. Además, la historia aborda la actitud del hermano mayor, quien muestra resentimiento y celos a su hermano menor. El padre, representando a Dios, explica al hijo mayor que la celebración por la restauración de su hermano perdido es esencial, destacando la importancia de la compasión, el perdón y la superación del resentimiento hacia aquellos que han cometido errores. Número 4. La parábola del buen pastor. Es una enseñanza conmovedora de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 18. En esta parábola, Jesús se compara a sí mismo con un pastor y destaca la relación especial y cuidadosa que tiene con sus seguidores. Comparándolos con ovejas, un buen pastor tiene un cuidado amoroso por sus ovejas y las conoce individualmente. Sus ovejas lo reconocen y lo siguen porque confían en él. El pastor las guía a pastos verdes y las protege de peligros, incluso arriesgando su propia vida para salvarlas. El asalariado, que no es el pastor legítimo, no tiene el mismo compromiso y amor por las ovejas. Cuando surge un peligro, el asalariado puede huir, abandonando a las ovejas a su suerte. Jesús concluye la parábola identificándose como el buen pastor. Declara que conoce a sus ovejas y está dispuesto a dar su vida por ellas. A través de esta parábola, Jesús comunica su papel como el Salvador y el guía amoroso de aquellos que le siguen. Jesús se presenta como el buen pastor que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas. La parábola enfatiza una relación personal y cercana entre Jesús y sus seguidores. Esto destaca la importancia de conocer a Cristo de manera íntima y tener una relación personal con Él. Las ovejas confían en su pastor y lo siguen porque conocen su voz. La enseñanza subraya la importancia de confiar en Jesús como guía seguro y seguro de la vida espiritual. La confianza en la voz de Jesús proporciona seguridad
y dirección en medio de las dificultades. El buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, demostrando un amor sacrificial. Esta enseñanza resalta el cuidado y la protección que Jesús ofrece a sus seguidores. Jesús es el Salvador que está dispuesto a sacrificarse para rescatarnos y darnos vida eterna. La parábola contrasta al buen pastor con aquellos que no tienen el genuino interés y amor por las ovejas. Jesús advierte sobre los ladrones y asalariados que no tienen la verdadera dedicación y compromiso con el rebaño. Esto destaca la importancia de discernir entre líderes espirituales genuinos y aquellos que pueden llevar a la confusión. Jesús muestra un amor incondicional y desinteresado por su pueblo, mientras que los asalariados buscan su propio beneficio. Jesús nos invita a imitar su amor sacrificial al amar y cuidar a los demás, no solo buscando nuestro propio interés, sino preocupándonos por el bienestar de los demás. Número 5. La parábola del trigo y la cizaña. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 24 al 30. La historia cuenta que un hombre siembra buena semilla en su campo, representando a los hijos del reino de Dios. Pero mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecen, los siervos del dueño notan la presencia de la cizaña y le preguntan si deben arrancarla. El dueño responde que esperen hasta la cosecha, ya que al hacerlo antes podrían dañar también el trigo. En el momento de la cosecha, los segadores recogen primero la cizaña para atarla en manojos y quemarla. Luego cosechan el trigo y lo almacenan en el granero. Jesús explica el significado de la parábola a sus discípulos. El sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los creyentes y seguidores de Jesús. Las cizañas son los hijos del maligno, aquellos que rechazan y se oponen al reino de Dios. La cosecha representa el juicio final y la separación entre los justos y los malvados. La paciencia y la sabiduría de Dios son resaltadas cuando Jesús instruye a sus discípulos a no intentar arrancar la cizaña prematuramente para evitar dañar el trigo. En lugar de eso, debe esperar hasta la cosecha, cuando los ángeles realizarán la separación final. La recolección de la cizaña para ser quemada simboliza el juicio y la condenación de los malvados, mientras que la recolección del trigo y su almacenamiento en el granero representa la salvación y la vida eterna de los justos. Esta parábola también nos enseña sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque la cizaña crece junto al trigo, Dios permite que ambos crezcan juntos hasta el momento apropiado. Esto refleja la paciencia de Dios, quien da tiempo a los pecadores para que se arrepientan y se conviertan antes del juicio final. La parábola nos advierte sobre la imprudencia de emitir juicios prematuros y separar a las personas sin la debida comprensión. Enseña que únicamente Dios, siendo el conocedor íntimo de los corazones y los motivos más profundos de cada individuo, ostenta la autoridad necesaria para llevar a cabo la distinción definitiva entre aquellos, los justos y los malvados. Número 6. La parábola de la Gran Cena. Se encuentra en el Evangelio de Lucas,
específicamente en Lucas capítulo 14, verso 15 al 24. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos como un hombre que prepara una gran cena e invita a muchos invitados. Cuando la cena está lista, envía a su siervo a llamar a los invitados, pero uno tras otro comienza a dar excusas para no asistir. Ante las excusas, el anfitrión se enoja y le ordena al siervo que vaya a las calles y plazas de la ciudad para traer a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos, para que la casa pueda estar llena. Después de hacer esto, aún hay lugar, por lo que el anfitrión le dice al siervo que vaya a los caminos y campos y obligue a la gente a entrar para que su casa esté llena. Esta parábola ilustra la respuesta de las personas al llamado de Dios y cómo aquellos que originalmente fueron invitados, representando a los líderes religiosos y judíos piadosos, rechazaron la invitación al reino de Dios. En cambio, aquellos que inicialmente no eran considerados los pobres y marginados, fueron aceptados y llenaron el banquete. La parábola ilustra que Dios invita a todos a participar en su reino. Inicialmente, aquellos que son invitados representan a los líderes religiosos y a quienes en teoría deberían estar más abiertos a la invitación divina. Sin embargo, estos rechazan la oferta. En cambio, la invitación se extiende a personas todos los ámbitos de la vida, incluyendo a los marginados y desfavorecidos. La parábola destaca la idea de que el reino de Dios está abierto a todos, independientemente de su estatus social o religioso. También advierte sobre los peligros de rechazar la invitación divina y la importancia de responder positivamente al llamado de Dios. Número 7. La parábola de la oveja perdida. Se encuentra en dos partes de la Biblia. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14, y en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, une a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La ilustración de la oveja perdida es una historia poderosa que Jesús contó para transmitir varias enseñanzas claves sobre la naturaleza de Dios y su relación con los seres humanos. Destaca el amor y la preocupación del pastor por cada una de sus ovejas. A pesar de tener 99 ovejas seguras, deja todo para ir en busca de la única que se ha perdido, hasta que encuentra a la oveja extraviada. Luego, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros y regresa a casa. Organiza una celebración por el regreso de la oveja perdida, ya que considera que su vida tiene un valor inmenso.
demostrándonos el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. Cada persona es importante y valiosa a los ojos de Dios. Él está dispuesto a dejar todo y buscar incansablemente a aquellos que se han alejado o se han perdido espiritualmente. Dios anhela restaurar la relación con aquellos que se han apartado y se regocija cuando se arrepienten y regresan a Él. Jesús utiliza esta parábola para ilustrar el interés y la dedicación de Dios para buscar y salvar a aquellos que están perdidos espiritualmente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por aquellos que ya son justos y no necesitan arrepentimiento. Concluimos este inspirador recorrido por la Biblia. Que las enseñanzas divinas perduren en sus corazones y guíen sus caminos. Hasta la próxima exploración